Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un placer otra vez estar aquí con ustedes, un video más. En esta ocasión, a través de la lectura de la palabra, del estudio, el Señor nos mostró la vida de Sansón, ¿verdad? Y sabemos que la Escritura está inspirada y está creada con el propósito de traernos a nosotros en esta actualidad, en estos tiempos, ejemplos, situaciones que hayamos vivido, que podamos vivir. La Biblia es un manual de vida y podemos recurrir a ella para obtener consejo, para obtener sabiduría, para saber la voluntad de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Como les decía, a través de estudiar la palabra esta semana, el Señor me mostró en la vida, en el libro de Jueces, está la vida del juez Sansón. Él gobernó y libertó al pueblo de Israel de los filisteos por un periodo de 20 años, ¿verdad? El Señor estuvo con él desde antes que él naciera, y es algo que nosotros debemos de considerar cuando conocemos a Dios, cuando venimos a las plantas del Señor, que no somos cristianos por casualidad, que no estamos en la iglesia porque se nos ocurrió, porque dijimos está bien, vamos a probar, vamos a tratar, nos gusta, nos sentimos bien, hablan muy bonito, los coros, etcétera, cualquier otra razón. Así como Sansón, cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios y predestinados por Dios para cumplir un propósito en nuestras vidas. La palabra ahí en el libro de Jueces del 13 al 16 está la vida de Sansón. Usted lo puede leer ahí con calma, con detenimiento, con oración, para que el Espíritu le abra el entendimiento, ¿verdad? Y pueda recibir palabra del Señor. Ahí dice que los padres de Sansón, ¿verdad? Su mamá era estéril, no podía concebir hijos, pero el ángel del Señor se le apareció y le dio esa bendición. Le dijo que iba a ser madre de uno de los jueces del pueblo de Israel, que era Sansón, ¿verdad? Y él desde su nacimiento, Dios lo había puesto para ser un líder, para ser un libertador, ¿verdad? El pueblo de Israel había sido oprimido durante 40 años por los filisteos, ¿verdad? Y al no ellos estar pegados a la voluntad de Dios, al no servir al Dios vivo, al Dios de Israel, eran sometidos por los filisteos. Sin embargo, ellos clamaron a Dios, ¿verdad? Como encontramos esta situación muchas veces repetidamente en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel clamó a Dios por libertad y el Señor puso a Sansón. Cada uno de nosotros tenemos una parte de la personalidad de Sansón en nuestras vidas, porque es el designio de Dios que nosotros ocupemos lugares de preeminencia, lugares en donde podamos tener cierta influencia, cierta capacidad, cierto poder, por decirlo así, para ayudar a la gente, para ayudar al necesitado. Sansón, encontramos en la Biblia, no dice que él haya vivido en opulencia, que haya sido rico, ¿verdad? Pero sí era un juez en Israel, tenía un cargo, tenía un puesto importante, que era llevar a Israel por un camino de libertad, por un camino de paz, una sociedad que funcionara bien y que por supuesto sirviera al Dios vivo, ¿verdad? Y Dios quiere ese propósito para cada uno de nosotros, que al nosotros ocupar un buen puesto de trabajo, un buen lugar en nuestro vecindario, en nuestra familia, podamos testificar que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo es con nosotros y es quien nos da la gracia, quien nos da la fortaleza, quien pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Pero la lección también que nos trae la vida de Sansón para con nosotros es que debemos de tener cuidado en ser fieles a Dios. La Biblia muestra que Sansón, cuando se convirtió en un adulto, en un hombre, y tuvo la necesidad de casarse, ¿verdad? La Biblia nos enseña, y en esos tiempos él tenía que juntarse, es decir, buscar una mujer del pueblo de Israel, una mujer que conociera al mismo Dios que él servía, que caminara y militara en el mismo sentido que Sansón, que estuviera enfocada a ayudarlo a servir en su ministerio que él tenía para con Dios.
de juzgar al pueblo de Israel correctamente después de haberlo libertado de los filisteos. Sin embargo, él no hizo caso al consejo de su madre, de su padre, y se unió en un yugo desigual con una mujer que era del pueblo enemigo del pueblo de Israel, lo cual le trajo consecuencias terribles, hasta el desenlace final de su muerte, donde ella tuvo grande responsabilidad para que él fuera apresado por los filisteos y asesinado por los filisteos, le sacaran sus ojos. Usted puede leer ahí la historia, ¿verdad?, para conocer un poquito más. Pero el mensaje de la palabra del Señor es que nosotros tomemos esa promesa para nosotros de que Dios nos predestinó desde antes de nuestro nacimiento y que quiere que vayamos a libertar las naciones del pecado, de cualquier tipo de opresión. Allá afuera hay gente que está enferma espiritualmente, no creen en nada, no tienen esperanza, no tienen un futuro, ¿verdad? Están desanimados, están enfriados. Y Dios quiere que nosotros vayamos y les prediquemos de un Dios de amor, de un Dios de paciencia, de un Dios de misericordia, de un Dios que nos regala la vida eterna por su infinito amor, que envió a Cristo a morir en esa cruz y a resucitar al tercer día por amor a nosotros, para que se acaben los sacrificios y solamente por creer en Él y servirle fielmente vamos a ser salvos. Dios no quiere que nosotros terminemos como Sansón, que nuestra concupiscencia, que nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestros malos anhelos, el dejarnos envolver, el dejarnos seducir por el mundo, por tantas cosas que hay, que finalmente, como dice en el Eclesiastés, ¿verdad? Todo es vanidad, todo lo que está debajo del sol es vanidad, todo trabajo, toda cosa que nosotros anhelemos, deseemos en esta tierra es vanidad. La palabra nos enseña que busquemos el reino de los cielos y su justicia, y que todas las cosas de las cuales tengamos necesidad, Dios nos las va a proveer. Dice el Señor que hagamos tesoros en el cielo, donde nadie los va a robar, donde nadie los va a hurtar, donde no se van a echar a perder, donde no hay pudredumbre. Entonces, el hacer tesoros en la tierra es salvar a las almas, es predicarles de Cristo, es predicarles de libertad, predicarles de esperanza, de un Dios que sana, porque nosotros servimos al Dios que era el Dios de Sansón, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios del Génesis, al Dios de la iglesia, de los hechos de los apóstoles, que sigue haciendo milagros en este 2023. Analicemos cada uno de nosotros la vida de Sansón. De qué manera él pudo haber obedecido a Dios y ser bendecido más y más. Y de qué forma él desvió su mirada, ¿verdad? Y ese pueblo de los filisteos logró persuadirlo, logró derrotarlo, logró engañarlo, ¿verdad? Él desobedeció a Dios por estar mal influenciado, por vivir en un ambiente que no era el que le correspondía. Él se alejó de Dios y se juntó con esas personas del pueblo de Filistea en yugo desigual. Él no tenía que hacer nada ahí. Nosotros no tenemos comunión con estas situaciones del mundo, del pecado. Tenemos que estar atentos. Entonces, ese es el consejo de Dios en este día, que nosotros nos demos cuenta que Dios quiere lo mejor. Dios nos quiere poner en lugares excelentes, en lugares donde sirvamos para que la obra de Cristo sea conocida, sea manifestada, pero que estemos alerta de no resbalarnos, de no caer en el error, en las artimañas de este mundo, ¿verdad? Que como ya les dije, está frío, está sin ánimo, está sin ganas de buscar a Dios. Pero nosotros que lo conocemos, que hemos visto los milagros, que hemos visto las grandezas, ¿cuántos de nosotros no hemos clamado a Dios, verdad? Así como clamó Sansón. Cuando Sansón clamaba a Dios, Dios le contestaba. El Espíritu Santo venía sobre de él y le daba una fuerza sobrenatural que le daba la victoria sobre sus enemigos. Él no traía un ejército consigo. Sansón derrotaba a miles de hombres por él mismo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido el auxilio, el socorro a Dios? Hemos clamado en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, y Dios ha contestado. Eso es lo único que necesita escuchar la gente, que tenemos un Dios que escucha y que responde, que bendice, que anhela que nosotros le sirvamos con amor, con el corazón, que vivamos en santidad, apartados, consagrados para Él,
No importa dónde estemos viviendo, cómo estemos viviendo, con la gente que estemos trabajando, nosotros nos podemos mantener en esa santidad, en ese espíritu, porque sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero lo dijo el Señor Jesucristo, no pertenecemos a este mundo. Nuestra patria celestial, ahí está en los cielos, con el Señor. Entonces, Jueces del 13 al 16, la vida de Sansón. Después de ahí, nuestra vida, nuestra bendición, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.